Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno del libro En nombre del pueblo, el problema democrático. Un libro que por supuesto recomiendo ampliamente porque entre otras cosas ofrece una mirada crítica y profunda al concepto de democracia y de la relación entre representación y democracia. Pero para hablar de esta obra intelectual, tenemos como invitada a la autora del libro, la doctora Valentina Pacé, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es profesora de filosofía política en la Universidad de Turín, Italia, y es autora de varios libros, no están publicados aún o traducidos aún al español, pero la traducción sería El comunitarismo, Política sin ciudadanos y ciudadanos sin política, 2016. Los no representados, excluidos, enfadados, desilusionados, 2024. Derechos y poderes en colaboración con Michelangelo Bovero, de 2021. Y el libro que hoy nos convoca, el nombre del pueblo, el problema democrático. Doctora Valentina Pacé, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Profesora Pacé, vamos a iniciar con nuestra conversación. En su libro, entre otras cosas, hace un recorrido histórico sobre el significado del demos, que podemos traducir como pueblo. Quiero iniciar esta conversación preguntándole, ¿qué distingue el demos de una democracia del demos de una república? Y sobre todo, ¿qué peligros y qué virtudes veían los antiguos y los modernos en el demos? La escuchamos. Bueno, comenzaré por distinguir brevemente entre democracia y república. Democracia, como todo sabe, es una palabra antigua que designa una forma de gobierno en la que el poder supremo lo detenta un sujeto colectivo, el demos, el pueblo, entendido alternativamente y de forma ambigua como el conjunto de todos los ciudadanos titulares de derechos políticos, en Atenas todos los varones adultos, libres y autóctonos, o como la parte más pobre de la población. Aristóteles, por ejemplo, define la democracia como el gobierno de los pobres, que son mayoría en todas partes. Cuando en la Edad Moderna vuelve a cobrar auge la idea del gobierno de muchos, la palabra democracia, asociada a la experiencia de la democracia directa ateniense, parece inadecuada para describir la estructura de los grandes estados territoriales. Pero también esta palabra está rodeada de desconfianza por las degeneraciones demagógicas asociadas a la democracia de los antiguos. Se recurre entonces a otra palabra, república, también con una larga historia a sus espaldas, para designar el sistema político que nace del encuentro entre el antiguo ideal democrático y las instituciones representativas más recientes. República viene a indicar en definitiva un gobierno representativo en el que la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones colectivas se produce de forma indirecta a través de la elección de representantes. Su pregunta es, ¿qué cambia en la forma de concebir al pueblo? ¿Qué cambia desde la antigüedad hasta la modernidad? Norberto Bobbio observaba que el juicio predominantemente negativo que los antiguos expresaban sobre la democracia se invierte en la Edad Moderna con la llamada revolución copernicana de la modernidad, cuando el pueblo deja de ser concebido de forma organicista como un todo
y se descompone la multiplicidad de individuos que lo componen, cada uno dotado de autonomía y de racionalidad. Pero para que esta evolución se complete, se necesitará mucho tiempo. Y durante mucho tiempo la clase política, intelectual que gobierna los estados representativos modernos expresa miedo y desconfianza hacia las masas, aún en gran parte analfabetas. Si el personaje de Teseo en las Suplicantes de Eurípides observaba que, cito, un pobre que cultiva la tierra, siempre que no sea estúpido, tiene sin duda demasiado que hacer para poder fijar su mirada en el interés público. Fin de cita. A principios del siglo XIX, Benjamin Constant repite, cito, los que la indigencia mantiene en una eterna dependencia y condena a trabajos diarios, no son más ilustrados que los niños en materia de asuntos públicos, ni más interesados que los extranjeros en una prosperidad nacional. De ahí la resistencia a ampliar el sufragio a los no propietarios, a los pobres, a los trabajadores, y con argumentos en partes análogos, la falta de capacidad racional a las mujeres. Pero es digno de nota que incluso los pensadores democráticos, socialistas, la izquierda, albergan fuertes dudas sobre la capacidad del demos para autogobernarse y temen que las mayorías inconscientes, hoy se diría la mayoría silenciosa, puedan prevalecer sobre las minorías activas y conscientes. A esta actitud contribuyó el sorprendente resultado de las primeras elecciones con sufragio universal masculino de la historia europea, en la Francia del 1848. El inesperado triunfo de Luis Napoleón Bonaparte, un outsider, supuso un shock para muchos. Proudhon escribe, el pueblo ha hablado como un borracho. Marx observa, Napoleón el III es en apariencia el hombre de los campesinos. En realidad, él es el hombre de la aristocracia financiera. Los campesinos y los subproletarios que lo votaron en masa se dejaron engañar. Vieron en él una figura mesiánica capaz de redimirlos de su miseria. Creo que se puede decir que este fenómeno se ha repetido en la historia. Si pensamos en la relación que se establece entre los sectores desfavorecidos de la sociedad y los líderes populistas, a menudo muy ricos, que hacen guiños al hombre de la calle presentándose como persona común. En Italia, por ejemplo, Berlusconi se presentaba como el presidente obrero. Y yo no creo que sea necesario dar ejemplos similares en vuestro continente. Creo que conoces este fenómeno. Sí, muy cierto. Profesora Pase, en su libro comenta que hay una parábola que se ha repetido en la historia de la democracia. Incluso usted afirma que es una lección que casi nadie ha escuchado y me voy a permitir citar la expresión: una de las culpas de la democracia es el hecho de preparar el terreno al gobierno de uno solo. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Bueno, escribí esa frase pensando en el libro octavo de la República de Platón, en el que se describe el paso de la democracia, entendida como el reino de la libertad absoluta y sin leyes, a la tiranía. Platón critica la democracia, tanto en el plano institucional, porque la distribución de los cargos públicos por sorteo, por ejemplo, es incompatible con su defensa del principio de la competencia.
y critica la democracia también en el plano antropológico. El típico hombre democrático es descrito como un sujeto que tanto en la vida cotidiana como en la esfera política es incapaz de tomar decisiones racionales. Nada que ver con el individuo racional como fundamento ético de la democracia del que habla Norberto Bobbio. Así es, así es como vive el hombre democrático, cito de Platón, complaciendo día a día los deseos que se le presentan, ahora bebe vino y toca la flauta, luego solo bebe agua y hace dieta, ahora se dedica a los ejercicios físicos, otras veces se vuelve perezoso y no se preocupa por nada, luego se comporta como si dedicara su tiempo a la filosofía. A menudo participa en la vida política y se sube a la tribuna para hablar y actuar. Al igual que en la Constitución democrática todos tienen indiferentemente libertad de expresión y acceso a los cargos públicos, así en el alma del hombre democrático se agita una multitud de deseos e impulsos heterogéneos que prevalecen unos sobre otros por turnos durante breves periodos hasta parecer seleccionados por sorteo, como el sorteo que es la institución de la democracia. Pero lo peor, nos dice Platón, es que el régimen de la máxima libertad prepara el advenimiento del régimen de la máxima esclavitud, la peor forma de gobierno que es la tiranía. Haciéndose eco de acontecimientos históricos aún muy vivos en la memoria de sus contemporáneos, come la tiranía de los 30, Platón describe a los ciudadanos de la polis democrática que, habiendo perdido toda forma de respeto por la autoridad de los gobernantes y reyes, en un clima de anarquía y desorden, invocan a un protector capaz de defenderlos de supuestas conspiraciones de origen oligárquico. El futuro tirano aprovecha el miedo y el descontento popular y hace todo lo posible por perpetuar el estado de emergencia, creando artificialmente nuevos enemigos internos y externos contra los que librar la guerra. Se presenta como amigo del pueblo y llega al poder prometiendo la redistribución de la tierra, la condonación de las deudas, pero en realidad solo persigue sus propios intereses. Y muy pronto revela su verdadera naturaleza, centralizando todo el poder en sí mismo y sombra. Aquí surge la figura típica del cesarismo, el modelo cesarista de relación entre un líder y su pueblo. Michelangelo Bovero ha escrito páginas fundamentales sobre este tema en su último libro, Salus Mundi, que creo sea traducido en español, en el que para el fenómeno Trump y el fenómeno del trumpismo a partir del asalto al Capitol Hill, acuña la categoría di Césaro populismo, centrada en la idea de representación simbólica de Schmitt. La Mm, historia se repite. mm. Sí, profesora Pacé, ya que acaba de mencionar esta figura mundial que representa un concepto que también usted aparece en su libro, El populismo, eh, le quiero preguntar, en su opinión, ¿el populismo reconfigura la relación entre pueblo y representación o, o distorsiona lo que algunos consideran su sentido democrático? Bien, bueno, la respuesta depende de lo que entendemos por populismo. Según una interpretación muy conocida y muy difundida, también en América Latina y en Europa, no hay democracia sin populismo, porque no hay democracia sin pueblo, que a su vez depende para su constitución
de la organización de los subalternos en un sujeto colectivo que desafía el orden establecido. Me refiero, por supuesto, a la concepción del populismo de Ernesto Laclau. Para este autor, el populismo implica además la creación de una frontera antagónica que divide en dos el campo social, distinguiendo a las élites del pueblo, que Laclau describe como un componente parcial que sin embargo aspira a ser considerado la única totalidad legítima, la paz por el todo. También sería típico del populismo, en la opinión de Laclau, el fuerte vínculo que une a los miembros del sujeto colectivo que se autorrepresenta como pueblo, cimentado por la inversión afectiva en un objeto común, que puede ser un'idea, una palabra, un símbolo, pero también un líder carismático. Ahora bien, yo considero que esta teoría, que sin duda ha algunos méritos, ha el mérito de llamar la atención sobre el proceso de construcción política moderna eh, de los sujetos colectivos, está en profunda tensión con la concepción moderna de la representación política y de la democracia constitucional. No solo por el amplio espacio que reconoce al papel del líder y al vínculo libidinal entre el jefe y el pueblo, sino sobre todo por su tendencia a concebir la política y la democracia en términos dicotómicos, simplificados, como el choque frontal entre un pueblo y un no pueblo. Los subalternos que reclaman la inclusión que siempre se les ha negado, por un lado, los guardianes de un orden basado en el privilegio, por otro lado. Esta visión dicotómica es adecuada para captar la intensidad de la movilización de las fases revolucionarias en contextos de fuerte polarización social, en los que una parte marginada y excluida pretende ser todo. Pensamos en el tercer estado de Sieyès, en la época de la Revolución Francesa, que pretende ser todo. Por otro lado, esta visión dicotómica no permite dar cuenta de los conflictos democráticos ordinarios entre sujetos colectivos que se reconocen en un conjunto de normas compartidas. En Laclau parece, en definitiva, que entre el éxtasis de la política constituyente y revolucionaria, en la que nada menos está en luego que la fundación de un nuevo orden, y la grisura de la política constituida, reducida a la mera administración de los existentes, no hay nada. Pero así se pierde el espacio del conflicto propiamente democrático entre una pluralidad de partidos políticos y sujetos colectivos, y se reduce la política a una lucha por la conquista del poder, excluyendo que el conflicto democrático pueda desembocar, en los términos de Kelsen, en la búsqueda de un compromiso entre fuerzas políticas que representan conscientemente intereses y opiniones parciales de parte, pero que no pretenden ser consideradas la única totalidad legítima, en palabras de Laclau, ni pretenden situarse por encima de las leyes y de la Constitución. La división dicotómica del espacio político que Laclau considera esencial para el populismo es, entre otras cosas, típica de los modelos presidenciales de democracia, en los que el enfrentamiento político culmina en la confrontación electoral entre líderes, que ahora se libra principalmente ante las televisiones o a través de las redes sociales. No es casualidad, yo creo que el América, la América del Norte y del Sur, sea el continente del populismo y también el continente del presidencialismo, mientras que la ola populista ha
ha basado Europa precisamente en una fase en la que muchos sistemas parlamentarios se estaban presidencializando. Y creo que esta es una cuestión interesante sobre la cual reflexionar. Totalmente de acuerdo, profesora Pacé. Y para el público que nos va a ver y escuchar, se anime a leer esta valiosa obra. Y también no quiero que se dice ahora comúnmente spoilear o es dar spoilers para que el público lo descubra por sí mismo. Profesora Pase, eh, en el libro habla de cuatro figuras: el demos, la plebe, los subalternos y los estúpidos. Vienen aquí en cada capítulo. Sobre estas cuatro figuras, usted comenta que han suscitado miedo. La pregunta que le quiero hacer de manera, responda muy breve, profesora, para que el público lo descubra por sí mismo al leerlo. ¿En qué sentido el pueblo es un problema y no un recurso para la democracia? Eh, Creo que puede ser un problema una concepción fundamentalista, absolutista del gobierno del pueblo, en que el pueblo tiene la última palabra sobre todo. Eh, el pueblo es concebido como un todo, un sujeto colectivo que actúa como come en las imágenes de los antiguos, una bestia que no se puede guiar. Creo que la alternativa sea la democracia constitucional, en la que el pueblo es soberano, pero hay una constitución que limita el poder del pueblo. En el artículo 1 de la Constitución italiana, este concepto se expresa de forma muy clara. Este artículo dice: la soberanía pertenece al pueblo que la ejerce en las formas y dentro de los límites de la Constitución. Y los populistas de hoy siempre olvidan citar la segunda parte, la parte de este artículo, que es, sin embargo, esencial. Yo creo que conocen muy bien el pensamiento de Luigi Ferraioli, que ha hablado de la existencia de una esfera del non, del, de lo indecidible, Indescribible. ¿no? Sustraída a la disponibilidad del propio pueblo soberano. Y creo que sea fundamental. Cabe preguntarse, naturalmente, cómo se puede justificar la existencia de límites al poder de la mayoría. Yo creo que la respuesta puede ser doble. Por un lado, las propias teorías formales, procedimentales de la democracia, como la de Bobbio, la de mi maestro Michelangelo Bovero, reconocen que la protección de un núcleo de derechos fundamentales es condición indispensable para la supervivencia de la democracia. La historia enseña que es posible que la mayoría, una vez conquistado el poder por métodos democráticos, repriman los derechos de las minorías y se conviertan en dictaduras. Por otra parte, creo que es posible justificar algunos límites al poder de las mayorías partiendo de la consideración de que la democracia no lo es todo y que puede haber razones buenas, razones para defender otros valores, la paz, el medio ambiente, los derechos de los sujetos más marginales, incluso en contra de la voluntad de la mayoría. Razones que han llevado a constitucionalizar, a eh, inserir en la esfera del non Indescribible. decidible un conjunto de derechos civiles, de libertad, eh, sino también derechos sociales, un conjunto de derechos más amplio que los que, en sentido estricto, pueden considerarse condiciones previas de la democracia en sentido lógicos.
algo más. Yo creo que podemos discutir sobre eso en periodos históricos muy particulares, las fases constituyentes. Se ha alcanzado una convergencia muy amplia sobre estos conjuntos de derechos y se nos somos comprometidos con estos derechos, debemos luchar por su supervivencia. Totalmente de acuerdo, profesora Pase. Y finalmente, eh, en su libro también aparece, menciona algo sobre la formación del ciudadano. Y para el público que nos va a ver y escuchar, profesora Pase, quiero preguntarle, en su opinión, ¿qué problemas plantea la formación del ciudadano democrático en la actualidad? Bueno, este es un problema muy complejo, muy importante. Bobbio aborda la cuestión de la educación del ciudadano en su célebre ópera El futuro de la democracia, recordando la postura de John Stuart Mill. La educación de las masas, sostenía Mill, no puede surgir sino de la práctica de los derechos políticos. La democracia misma es una palestra de democracia. Y John Stuart Mill añadía, cito, solo la discusión política abre al trabajador manual a problemas más amplios y lo saca de la rutina diaria, de la estrechez de ideas y de los hábitos de vida, para que incluso aquellos que por su ocupación viven en un radio restringido y no entran en contacto con problemas más amplios, formen parte de la ciudad, no hay otro instrumento que la discusión pública y la acción política colectiva. Una tesis similar se encuentra también en Tocqueville. La verdadera educación, argumenta Tocqueville, proviene principalmente de la experiencia. Y si los americanos no se hubieran acostumbrado gradualmente a gobernarse a sí mismos, los conocimientos literarios que poseen no les serían de gran ayuda hoy en día para hacerlo. Es la práctica, no solo la teoría, que es educativa para Tocqueville y son importantes los jurados populares y la miríada de asociaciones políticas, culturales, religiosas, recreativas, asistenciales en la sociedad estadounidense, en cuyo seno los ciudadanos aprenden a afrontar juntos los problemas. Bueno, a mí parece que estas intuiciones siguen siendo válidas. En eso yo soy menos pesimista que Bobbio. Yo creo que la propia historia muestra cómo las sociedades de ayuda mutua, los sindicatos, los movimientos, las ligas, los partidos políticos han desempeñado en determinadas fases y contextos históricos una extraordinaria función de alfabetización democrática, rescatando a los individuos del aislamiento y de la ignorancia. El problema hoy es que los sujetos colectivos que constituyeron la columna vertebral de la democracia del siglo XX están en profunda crisis. Me refiero en particular a los partidos políticos de masa y a los sindicatos. Como consecuencia, los ciudadanos vuelven a estar aislados, abandonados a su suerte, y faltan lugares públicos donde puedan reunirse, intercambiar opiniones y encontrar también personas de ideas y orígenes sociales diferentes. Faltan, como denunció Christopher Lasch hace unos años, instituciones donde las clases son mezcladas, class mixing institutions, decía Lasch. Yo creo que Internet y las redes sociales no ayudan porque no sabemos que tienden a crear, no sé si se dice burbujas, Burbujas. eh,
bubble, ¿no? Hay autores que hablan, Parisier, de bubble democracy, la democracia de los bubbles, donde hay ciudadanos afines, personas afines que se conecten, pero no hacen más que reforzar sus propios juicios y prejuicios, sin confrontarse con la alteridad, sin dar vida a una opinión pública, en el sentido de Habermas, una opinión pública crítica que presupone el confronto entre diversas opiniones e intereses. Eh, Me gustaría ver la solución a este problema, pero no puedo. Yo concludo diciendo soltanto que este problema, que ya era presente en Platón, el problema antropológico, la democracia no es solamente un conjunto de reglas, necesitamos de ciudadanos activos, consapevoles. Este problema, yo soy convencida que puede ser abordado no solo reforzando la educación formal, la instrucción pública, que es también importante, sino creando sujetos colectivos y espacios y lugares físicos, no solo virtuales, en los que se pueda formar una opinión pública crítica. Creo que esta es la vía. Totalmente de acuerdo con usted, profesora Pase, y una vez que se le dé solución a estas ausencias y a esta praxis que no existe, podríamos hacer realidad esa demanda de hace varios años que señalan que para hacer efectiva una democracia de ciudadanos. Y bueno, profesora Pase, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Valentina Pase, profesora de Filosofía Política en la Universidad de Turín, Italia. Una vez más, recomiendo ampliamente su obra El nombre del pueblo, el problema democrático, eh, una obra bien escrita que desde que uno la inicia no suelta el libro debido a que nos hace pensar, reflexionar e invita a la deliberación. Una verdadera, en mi opinión, una verdadera joya. Gracias, profesora Valentina Muchas, Pase. muchas gracias a usted y al público de esta transmisión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.